Estoicismo, un ensayo de Andrea Lozano Vázquez. En muchos sentidos, los estoicos son la más conservadora de las escuelas helenísticas. Herederos del intelectualismo socrático y la creencia platónica de que todo hombre vive en la sociedad que merece, dedicaron sus esfuerzos teóricos, terapéuticos, didácticos, para demostrar que somos libres, responsables y capaces de ser felices gracias a nuestra razón. Incluso en un mundo cuyos acontecimientos ya están determinados. Enmarcaron su ética de la virtud independiente de toda otra consideración en un fisicalismo y causalismo extremo que los aleja de los filósofos predecesores y los vincula con las otras escuelas de su tiempo, concretamente con el epicurismo. Su influencia no solo fue determinante para la filosofía romana, sino que alcanzó incluso a los tiempos modernos y son reconocibles a simple vista rasgos estoicos en las posturas de Spinoza y Kant, por ejemplo. En el mundo contemporáneo su influencia se reconoce en algunas reflexiones de la filosofía de la mente, relativas fundamentalmente a la comprensión de la emoción, Nussbaum y Solomón, y en aspectos precisos de la ética, como el patriotismo, Sherman. Aquí se reconstruirán sus principales tesis en lo relativo a la física, lógica, psicología y ética, precedidas de una presentación histórica de la escuela, un inventario de las fuentes que se conservan y de su concepción de la filosofía. La voz finaliza con una breve bibliografía en la que se señalan algunas ediciones críticas de las fuentes, traducciones y algunos comentaristas arbitrariamente elegidos. Historia de la escuela. El estoicismo es una de las escuelas helenísticas que mayor influencia alcanzó en el tiempo, prolongándose vigorosa hasta tiempos del Imperio Romano. En virtud de esta amplísima difusión, existen importantes diferencias entre uno y otro escolarca, y más aún entre los sucesivos periodos por los que atravesó la escuela. Por ello es importante distinguir entre el primer estoicismo griego en su totalidad, los desarrollos del período medio en los que se mezcla la doctrina ortodoxa con influencias principalmente platónicas, y el estoicismo imperial preocupado exclusivamente por la ética. En su primera época, el estoicismo surgió en Atenas cerca del 300 a.C., cuando comienzan a reunirse Zenón y Sitio. Cuando comienza a reunirse Zenón de Sitio, su primer escolarca,
con sus discípulos en el pórtico decorado de Stoa Poikile. Al principio estos fueron llamados zenonianos, pero por asimilación al otro uso común de las escuelas de su tiempo, cuya denominación indicaba su lugar de reunión, los liceos, los del jardín, los de la academia, pronto fueron reconocidos mejor como hoy estoicoi, los del pórtico. Su discípulo más fiel, Cleantes, se hizo cargo de la escuela a la muerte de Zenón, y los testimonios afirman que estuvo al frente de ella durante 32 años. Las anécdotas alrededor de su vida se dice, por ejemplo, que para vivir trabajaba de noche con tal de poder atender las lecciones del maestro en el día. Confirman su interés por la doctrina y su firme cercanía con Zenón. Distinto es el caso de Aristón de Quaios y Dionisio de Heraclea, por ejemplo, quienes son ya reconocidos por Diógenes Laercio como disidentes. Con todo, sin duda, el más reconocido de los estoicos de esa primera etapa es Crisipo de Solos, cuyo nacimiento se localiza entre el 281 y 277 y su muerte probablemente en el 204 a.C. En ese más de medio siglo se consolidó el dogma estoico fundamentalmente gracias al trabajo sistematizador de Crisipo, quien con ánimo de preservar la enseñanza de Zenón introdujo nuevos problemas y respuestas, sentando los cimientos definitivos de la escuela en sus tres partes constitutivas: la física, la lógica y la ética. Algunos comentadores piensan con buenas razones que la influencia del estoicismo está más próxima a la que tuvo Platón en el mundo antiguo y supera ampliamente a la de Aristóteles. Los temas principales de la lógica proposicional y algunos problemas centrales de la filosofía del lenguaje están formulados por primera vez en sus obras, siendo estos tres escolares los forjadores del corazón del sistema. Serán el objeto primario de nuestra reconstrucción. No obstante, es importante esbozar algo de la historia de la Estoa media y romana, aunque es muy poca la información que se conserva de los escolarcas subsiguientes. Cicerón menciona a Dardanos y Menesarco, cuyos nacimientos son cercanos al 160 a.C., pero no se conserva nada más allá de sus nombres. Tenemos datos, no obstante, de algunos escolarcas como Arquedemo, quien fundó la escuela estoica en Babilonia, y algunas noticias en Diógenes Laercio y en Cicerón, principalmente gracias a la reconstrucción de las doctrinas éticas sobre los fines de los bienes y los males, sobre Antípatro de Tarso y Diógenes de Babilonia, todos ellos seguidores estrictos de Crisipo. De la Estoa media sabemos de Panecio de Rodas, período de sus viajes entre Atenas y Roma. Posidonio, en el 51 a.C., se data su segunda visita a Roma. Dos de sus exponentes más influyentes y reconocidos. Su trabajo se caracterizó por mezclar los dogmas
de su movimiento con el platonismo y el aristotelismo. Durante este periodo la escuela se fracturó y dejó de considerarse una sola enseñanza derivada de las tesis zenonianas. Se perdió el rastro en Atenas y empieza a desarrollarse en suelo romano. En efecto, el espíritu estoico continuó vigente y a su entrada en el círculo intelectual romano tuvo gran acogida. Varios de los estoicos más populares provienen de ese ambiente: Cicerón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Esta última etapa es predominantemente ética, de modo que es en este mismo campo donde se produjeron las innovaciones. De hecho, hay más o menos consenso entre los criterios sobre la inspiración crisipea de los compromisos físicos y lógicos. Lo que sí resulta más pronunciado es su desinterés por las cosas externas, produciéndose un viraje muy importante hacia la interioridad. Es difícil saber a qué se debió la popularidad del estoicismo entre los romanos. Puede tratarse de una simple coincidencia o de la influencia que esta doctrina tuvo en la pedagogía habitual de los romanos educados. De hecho, la mayoría de las noticias sobre los maestros y de los tratados o modelos retóricos y dialécticos que conservamos fueron estoicos. El estoicismo es una de las pocas escuelas helenísticas que incluyó la gramática dentro de sus intereses. Baste mencionar a Publio Rutilio Rufo, político, orador y militar romano estoico reconocido, que compuso muchos discursos sobre la guerra; a Lucio Aelio Estilón, maestro de Varrón y Cicerón, considerado el primer filólogo romano. Se cree que escribió una introducción a la dialéctica, y al mismo Marco Terencio Varrón, del que conservamos algunos libros de lengua latina. Por otro lado, podría tratarse, como algunos piensan, de otra clase de coincidencia. La literatura de todos los ámbitos atestigua el impacto que causó en la sociedad romana el suicidio de Catón, reconocido como un seguidor del estoicismo. No hace de su decisión de morir antes de entregarse a Julio César en Útica un momento trágico o una movida política para alegar sus propósitos. Si hemos de creerle a Tácito, se corta las venas y espera a desangrarse, leyendo el Fedón, convirtiéndose en el ideal vivo, o mejor, encarnado del estoicismo. Ciertamente, la clase de audiencia a la que afecta su ejemplo es la misma a la que se dirige, por ejemplo, Séneca en sus diálogos y tratados morales. Novato, Sereno, Paulino, entre otros de sus destinatarios, son romanos ilustres preocupados por la fama, el respeto político, la familia, el destino de su alma en general. Los temas, por tanto, se adecúan a esas preocupaciones corrientes de la clase dominante, con acceso a los maestros y tratados. Augusto contaba entre sus preceptores dos estoicos: Atenodoro, cananita o de Tarso, y un desconocido Ario. Séneca se encargó, mientras pudo, de la educación de Nerón, y el propio Marco Aurelio contó con Rústico y Frontón.
las cosas para sí mismo del emperador, o como son más conocidas sus meditaciones, aparecen ser la última obra estoica de la antigüedad. Hacia el siglo II de nuestra era, la filosofía dominante era ya ciertamente el platonismo. A pesar de sus diferencias, todos estos estoicos consideran que el cosmos es un organismo vivo compuesto por cuerpos que se interrelacionan a través de relaciones causales engarzadas todas en una gran cadena causal, racional y providente, de cuya comprensión los hombres, únicos que comparten con ella la racionalidad, derivan la paz de su alma y la felicidad. En tanto escuela, el estoicismo adoptó prácticas muy distintas a las tradicionales en la academia y el liceo. Conocemos alumnos de distinta extracción social. Se dijo ya que Cleantes necesitaba trabajar para sobrevivir, y es bien sabido que Epicteto es un liberto, mientras Séneca fue considerado el hombre más rico de su tiempo y Marco Aurelio era el emperador de Roma en una de sus épocas de esplendor. Si creemos en los argumentos de Musonio Rufo, tampoco existía. Si creemos en los argumentos de Musonio Rufo, tampoco existía discriminación de género. De acuerdo con su graciosa pero contundente ¿acaso las mujeres deberían también hacer filosofía? Las mujeres no solo son capaces de hacer filosofía, sino que en virtud de sus actividades cotidianas no solo son capaces de hacer filosofía, sino que en virtud de sus actividades cotidianas deberían hacerla. La sabiduría práctica, la eliminación de las pasiones, la justicia, son todas cualidades necesarias para la buena administración del hogar. Por ello, no deberá sorprendernos su postura política de la ciudadanía del mundo, en la que todo rasgo peculiar se disminuye en busca del orden real del cosmos, del que todos somos partícipes. Fuentes. El trabajo con el estoicismo antiguo es fundamentalmente un trabajo de reconstrucción, dada la ausencia de obras completas de los primeros 3 escolarcas de la escuela. Esto es así muy seguramente porque, a diferencia de Platón y de Aristóteles, que continuaron enseñándose en las escuelas cristianas después del siglo III después de Cristo, estoicos, epicúreos y otras sectas menores desaparecieron de la escena pedagógica. Por lo mismo, sus manuscritos dejaron de reproducirse y pronto el tiempo los destruyó. Con excepción del himno a Zeus, atribuido a Cleantes, todas las obras de aquellos se encuentran solo en estado fragmentario. Así las cosas, el estoicismo es construido con base en varios tipos de fuentes. En primer lugar, contamos con las obras completas de estoicos romanos como Cicerón. En varias de sus obras, él se ocupa de discutir las posiciones concretas de los estoicos antiguos. Por ejemplo, sobre los fines de los bienes y de los males, sobre los deberes, cuestiones académicas, disputas tusculanas. Se presentan las opiniones de los escolarcas antiguos y medios como punto de partida a sus propios puntos de vista.
Por su antigüedad y cercanía conceptual con la escuela, Cicerón es probablemente la fuente más confiable, sobre todo del estoicismo de Crisipo. Séneca y más escasamente Marco Aurelio fungen también como fuentes principalmente de posiciones éticas. En segundo lugar, contamos con los testimonios de los opositores Plutarco, Alejandro de Afrodisia, Acme, 198-209, y Sexto Empírico, entre otros. Plutarco de Queronea, aunque más evidentemente simpatizante de los platónicos en sus tratados estoicos, demuestra su conocimiento técnico de las discusiones de estos. En las contradicciones de los estoicos, Plutarco se propone señalar las contradicciones en las que incurre el sistema estoico, atentando contra uno de sus principales intereses, la coherencia y sistematicidad de la doctrina. Plutarco refuta fundamentalmente las opiniones de Crisipo, quien encarna para los estoicos coetáneos la ortodoxia de la escuela. Alejandro, por su parte, desde la perspectiva peripatética y muy frecuentemente a propósito del comentario a los textos de Aristóteles, por ejemplo, sobre el alma, los comentarios de los tópicos, los primeros analíticos, etc., se ocupa de señalar las tensiones que las posiciones estoicas suponen. Su fuente más importante es probablemente el sobre el destino de Fato de Cicerón, que reconstruye las posiciones deterministas de la antigüedad y los problemas que éstas suponen para el libre albedrío y la responsabilidad moral. Ubicar cronológicamente a Sexto Empírico es un reto. Sus fechas son interdependientes de las de Diógenes Laercio. Al parecer, el primero se ubica al menos 2 generaciones antes que el otro, puesto que aquel cita a Sexto y a su discípulo Saturnino. 2 de las obras que aquí interesan, los esbozos pirrónicos y los libros 7-11 de Contra los Profesores. Los libros 7º y 8º son contra los lógicos, por extenso contra los profesores de lógica, y están dedicados a atacar la epistemología y la lógica estoicas principalmente. En contra de los físicos, libros 9 y 10 se atacan las doctrinas de la filosofía natural de varios dogmáticos. Además de los estoicos, por ejemplo, de Aristóteles, finalmente el libro 11 está dedicado a la filosofía práctica contra los éticos. Como ocurre con los epicureístas y algunas otras escuelas presocráticas, Diógenes Laercio, concretamente el libro 7 de su vida de filósofos ilustres, en adelante D.L. por las iniciales del autor, es una fuente privilegiada en la reconstrucción. La presentación de las doctrinas de los estoicos que éste realiza se ubica entre 2 géneros literarios muy populares en la antigüedad. Por un lado, se incluye dentro de las vidas de personajes ilustres
Sus páginas están llenas de anécdotas y chismes poco fiables, que más que una exactitud biográfica, frecuentemente buscan esbozar una determinada personalidad y actitud. Además, es en cierta medida un epítome, esto es, un resumen de la doctrina a partir de sus pilares centrales. Sobre Diógenes mismo no se conocen fechas ni datos concretos. Parece probable ubicarlo entre sexto empírico 200 después de Cristo y quien Diógenes cita, Estéfano de Bizancio, que cita a Diógenes. Esto, sin embargo, da un muy amplio margen en la suposición de que la suya sea una antología actualizada. Su obra probablemente date del siglo III, pues el filósofo más reciente es precisamente Sexto Empírico y su pupilo Saturnino. Además, no hay mención alguna del neoplatonismo del siglo IV, aunque algunos estudiosos contemporáneos de su obra, Herbert Long, por ejemplo, consideran que su aportación ha sido sobrevalorada. Ciertamente no puede negarse que es, junto con Sexto Empírico, una fuente confiable para la reconstrucción del estoicismo, el pirronismo y el epicureísmo. Con independencia de los criterios de fidelidad y respeto por la consistencia teórica de las doctrinas que testimonia, su reconstrucción es una de las más próximas temporalmente hablando. Además, su manera sistemática de presentar las opiniones de los filósofos permite un esquema de conjunto que, para el caso del estoicismo, por ejemplo, parece imposible de otra manera. Es, por último, una de las pocas que no presentan una mirada hostil. Finalmente, es importante resaltar el trabajo de Juan Estobeo, escritor del siglo V después de Cristo, de acuerdo con Pomeroy, quien a su vez se apoya en la reseña de Fotio en su biblioteca. Juan, apodado el Estobeo, provincia romana de la antigua Macedonia, escribió una gran cantidad de pequeñas reseñas sobre muchos textos filosóficos de la antigüedad para ayudar a su hijo Séptimo a recordar sus lecturas. Ello explica la diversidad de referencias que se encuentran allí. Fundamentalmente interesan los que se han considerado los primeros dos libros dedicados a la física y la ética respectivamente. De acuerdo con Diels Meinecke, el resumen de ética de Estobeo fue tomado por de Ario Dídimo, un estoico del siglo I después de Cristo. Hay mucha controversia al respecto en la literatura posterior. No obstante, hay pruebas claras de que la doctrina aquí reseñada, la consistencia con otras fuentes y con otros aspectos del estoicismo mismo, sea quien sea su autor, es de cuño estoico. Aunque no existen textos estoicos como tal a nuestra disposición, Hans von Arnim, primero y más recientemente Anthony Long y David Sidley, han elaborado sendas antologías de fragmentos que posibilitan una visión bastante amplia del sistema. El primer volumen de Stoicorum Veterum Fragmenta incluye los fragmentos de Zenón y sus discípulos. El segundo
los fragmentos lógicos y físicos de Crisipo. El tercero, los fragmentos de los discípulos de este. Y el cuarto, los índices temáticos añadidos por M. Adler. En la década de los 80, K. H. Hülser recopila los fragmentos sobre la gramática, semántica, teoría del conocimiento y lógica y los traduce al alemán. Hülser, sin embargo, la antología más manejable y la más citada en los estudios contemporáneos es la de Long Sidley. Long Sidley esta tiene 2 volúmenes. El primero con traducciones al inglés y comentarios filosóficos a cada capítulo. El segundo trae el texto griego y comentarios filológicos. En español disponemos de la versión de A. J. Capelletti del volumen 1 de los SBF titulado Los Estoicos Antiguos, publicada por Gredos, Capelletti, 1996. La selección realizada por M. Sevilla, Antología de los primeros estoicos griegos, publicada por Akal, y la reproducción del volumen 2 de SBF, Los Testimonios y Fragmentos de Crispo, traducida por Campos, Daroca y Nava en Gredos. Marcelo Boeri y Ricardo Sales, estudiosos del estoicismo, preparan una antología con textos en lengua original, traducción, comentario filológico y filosófico, cuya principal virtud es una revisión detallada de las fuentes originales, pues no se limitan a seguir el SBF. Por ejemplo, Boeri, Salles. Las partes de la filosofía. Dicen que el discurso filosófico es tripartito, es una parte de este, en efecto, la física, otra, la ética y otra, la lógica. Comparan la filosofía a un animal, los huesos y los nervios pareciéndose a la lógica, la ética a las partes carnosas y la física al alma. Ninguna parte es preferible a la otra, según dicen algunos de ellos, sino que están mezcladas y hacen una transmisión mixta de estas, pero otros colocan a la lógica en el primer lugar, a la física en el segundo y a la ética en el tercero. En el testimonio anterior, además de la tradicional tripartición del discurso filosófico en física, ética y lógica, Diógenes Laercio introduce el rasgo más significativo de la filosofía estoica, sistematicidad y la cuestión del orden pedagógico de la misma. Como ocurre con las restantes escuelas helenísticas, la estoica considera que el discurso filosófico tiene por lo menos 3 tipos de problemas. Los físicos, que se refieren a la estructura de la realidad, su funcionamiento causal y los principios básicos que la rigen. Por ello se la asemeja al alma del animal, su principio de movimiento. En segundo lugar, los asuntos éticos, las acciones humanas conectadas con aquello que está completamente en nuestras manos y no depende de lo exterior. Precisamente por ello, la musculatura del animal. Finalmente, algunas cuestiones lógicas sobre las conexiones entre eventos,
el reporte de estas en el lenguaje, la conexión entre el pensamiento y la realidad, etc. Todos estos problemas tienen una relación sistémica. De hecho, la misma palabra se emplea para referirse al estatus de la ciencia en el alma del sabio. Ello quiere decir que el conocimiento filosófico, tal como se puede suponer a raíz de las metáforas empleadas para describirlo, es concebido como un organismo vivo en el que lo que sucede en una de las partes afecta al todo. Un conocimiento que es ontológicamente hablando un cuerpo, tal como se afirma a propósito de la sabiduría. Por tanto, se verán las doctrinas físicas condicionan los problemas y principalmente las soluciones en los otros aspectos de la filosofía. Así, algunos de los escolarcas sostuvieron que en lo relativo a la enseñanza, la lógica era lo fundamental y que ella debía ir primero que las restantes, aunque en lo que toca a la exposición de los argumentos en esta explicación, los enunciados físicos referentes a las cadenas de eventos y al destino del mundo deben ser prioritarios. Luego habría diversos órdenes de los cuales puede abordarse el conocimiento filosófico, uno pedagógico, de acuerdo con el que se presentaban los discursos en la compilación de Diógenes Laercio y Plutarco. Por ejemplo, uno, digamos, terapéutico o relativo a la utilidad, orden atribuido a Crisipo por Plutarco. A este mismo tipo de utilidad responderían los testimonios de Estobeo, Sexto Empírico y Diógenes Laercio, sobre todo Aristón, uno de los discípulos disidentes de Zenón. Aristón, de hecho, supone que solo la ética es pertinente para el hombre y que los conocimientos restantes pueden rechazarse por inútiles e incognoscibles o incluso dañinos, fuente de preocupación. En resumen, aunque el estoicismo distingue partes del discurso filosófico, su insistencia en la sistematicidad del mismo resalta la equivalencia y la codependencia de estos discursos, al menos en el seno de la ortodoxia de la doctrina. Las bases de la doctrina: causalidad y corporalismo en la explicación de la realidad. Muchas de las doctrinas estoicas son chocantes frente a las explicaciones tradicionales. Filosóficamente hablando, existió casi un género literario dedicado a señalar las contradicciones en el interior de la doctrina estoica. Cicerón escribió sus paradojas de los estoicos y Plutarco, por lo menos 2 tratados dedicados a señalar las extrañezas del estoicismo. Contradicciones de los estoicos sobre las nociones comunes. La extrema confianza de estos filósofos en la suficiencia de los cuerpos y las causas eficientes para dar cuenta de todo lo real es una de esas singulares doctrinas. Frente a la incursión de entidades lógicas y o finales, por ejemplo, causas formales y finales o cualquier otra inclusión de entidades no físicas en las explicaciones de la naturaleza, característica del platonismo y el aristotelismo, los estoicos rechazan
cualquier entidad que no satisfaga el test de la corporalidad. Aún así, es necesario distinguir entre el materialismo de otros sistemas, como el epicureísta, y este corporalismo estoico. Lo que el estoico rescata de la noción de cuerpo no es meramente su tangibilidad, tener una materia que se expande en 3 dimensiones, sino sobre todo su capacidad de ejecutar acciones o recibirlas. En otras palabras, más que dar cuenta de la composición del mundo, adopta un modelo funcional para determinar lo que existe y su funcionamiento. Es decir, el punto no es el rechazo de una cierta formalidad necesaria a toda explicación, más bien se insiste en que, dado que dicho orden es uno de los constituyentes esenciales del mundo y de los seres, no puede considerarse como algo distinto, ni siquiera conceptualmente, de él. Algo semejante debe señalarse para el caso de las causas finales. Los estoicos creen que cada uno de los eventos del mundo es necesario y forma parte de una cadena causal que tiene un buen fin. Luego, ellos aceptan una teología inmanente que no puede ni debe distinguirse de la causalidad eficiente propiamente dicha. Así las cosas, en sentido estricto, los estoicos reniegan de la metafísica y limitan su investigación a lo único que consideran real, esto es, a los cuerpos que se definen apelando a las 2 caras del esquema causal, la agencia y la pasividad. Esta posición conlleva, de un lado, la eliminación de un ámbito de la reflexión que se ocupe de los entes no físicos, y de otro, una cierta supremacía de ese compromiso corporalista sobre el resto de los asuntos éticos, lógicos o físicos que ocupen a la filosofía. Los principios, elementos y destino. En efecto, los que se aferran a todas estas cosas, sosteniendo que solamente existe esto, lo que tienen alguna resistencia y tacto, identifican cuerpo y substancia, pero otros, contra estos, partiendo muy razonablemente desde alguna parte superior e invisible, defienden que unas formas inteligibles e incorpóreas son la verdadera substancia. El estoicismo niega que la verdadera existencia sea la de las formas suprasensibles e incorpóreas que dan cuenta de lo real. Las realidades estoicas son sensibles, corpóreas y están al alcance de la percepción. Podría pues pensarse que su doctrina surge como un rechazo a la substancialización platónica de los universales. Bajo esta hipótesis se conducen los comentadores que ven la ontología estoica como una respuesta a los problemas del sofista de Platón. Hahn, por ejemplo, supone que el argumento estoico a favor del corporalismo encuentra su primera premisa en el pasaje de Platón. Dicho argumento correría así. P1. Cualquier cosa que exista actúa o recibe acción. P2. Nada puede actuar o recibir acción sin cuerpo. En consecuencia, solo los cuerpos existen. Esa primera premisa ciertamente es planteada en el sofista, pero según Hahn se descontextualiza, ya que allí
se usa justamente para reemplazar el criterio de la tangibilidad y la perceptibilidad que hacía de las entidades incorporales inexistentes. Es decir, el propósito de Platón es presentar un nuevo criterio que haga que sus ideas existentes. Los estoicos, en cambio, retoman el criterio y lo generalizan. Por su parte, Brunswick propone que los estoicos adoptan los problemas del sofista más como un reto que deben resolver y que su postulación del algo ti como género supremo de lo que es los cuerpos son solo un subgénero. Es precisamente esa respuesta. Además, aunque advierte que sus opiniones no son concluyentes, él proporciona alguna evidencia textual de los comentadores del Timeo, en la que se atribuye al estoicismo algunas malas lecturas de tesis platónicas que conducirían a la distinción entre lo que existe y lo que Brunswick y lo que es. Además, aunque advierte que sus opiniones no son concluyentes, él proporciona alguna evidencia textual de los comentarios del Timeo, en la que se atribuye el estoicismo algunas malas lecturas de tesis platónicas que conducirían a la distinción entre lo que existe y lo que es. No obstante, esta motivación no parece suficiente para su extremo corporalismo. Aristóteles también rechaza la separabilidad de las formas y no por ello identifica la substancia con el cuerpo. Quizás sirva precisar que lo que se critica de las formas platónicas es que, dada su inmaterialidad, son incapaces de actuar o padecer. Así, Frege supone que los estoicos abandonan el afán explicativo de los predecesores de su interés. Está más bien en la atribución de responsabilidad y por ello en los eventos particulares, sus causas y sus efectos. Esta suposición le permite dar cuenta de la reducción de la gama de posibles causas a las que son activas, a la causalidad eficiente en el esquema aristotélico. Aquí, de alguna manera, el movimiento es inverso, puesto que se requiere defender una perspectiva naturalizada de la realidad, una explicación que no necesite de entes no experimentables. Se intenta dar cuenta de todo cuerpo o evento a partir de aquello que físicamente lo produce. En consecuencia, el mecanismo de lo que acontece en cualquier esfera física, lógica o ética se atiene a los cuerpos en cuanto claramente se los puede ver como los responsables. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante en este mismo apartado.